Hay historias que nunca encontraron justicia, voces que se apagaron en la oscuridad, y secretos que aún permanecen enterrados. Bienvenidos a Zonas sin Límites, el canal donde exploramos lo que muchos prefieren callar. Crímenes sin resolver, desapariciones misteriosas y verdades que jamás salieron a la luz. Hoy te contaré 5 casos reales ocurridos en Chile. Historias que estremecieron al país, pero que hasta el día de hoy siguen envueltas en dudas, miedo y silencio. 5 crímenes sin resolver en Chile que siguen dejando más preguntas que respuestas. Puesto 5. La desaparición de Kurt Martinson. Kurt Martinson, un guía turístico de 35 años, desapareció misteriosamente en San Pedro de Atacama. La última vez que fue visto, se encontraba en un hotel, inquieto, asegurando que estaba siendo seguido. Semanas después, su cuerpo fue hallado a varios kilómetros, sin ropa, en un estado tan deteriorado que impidió determinar la causa exacta de muerte. Las autoridades cerraron el caso, pero las dudas permanecen. ¿Fue un suicidio, un accidente o algo más siniestro? Ese día, Kurt fue visto por última vez en el Hotel Altiplánico de San Pedro de Atacama, donde trabajaba. Estaba en su día libre, pero algo parecía no estar bien. Según testigos, Kurt mostraba un comportamiento inusual, y algunos incluso dijeron que parecía alterado o nervioso. En un momento, abandonó el hotel sin su mochila, sin celular y sin documentos, algo totalmente fuera de lo común para él, especialmente en una zona desértica. Después de semanas de búsqueda, incluyendo drones, perros y hasta el ejército, el 7 de enero de 2015, más de un mes después, su cuerpo fue encontrado en una zona remota del desierto, cerca del kilómetro 17 del camino a Toconao, a unos 30 km de San Pedro. Lo más perturbador fue el estado del cuerpo. Estaba sin ropa, con el pantalón a medio bajar. El cadáver estaba en avanzado estado de descomposición. No se pudo establecer con certeza la causa de muerte. No había huellas de violencia visibles, pero la escena estaba contaminada por el tiempo y condiciones climáticas. Las teorías y dudas del caso. ¿Suicidio? La teoría oficial lo planteó como un suicidio o muerte accidental por deshidratación. Sin embargo, la familia lo descartó completamente, ya que Kurt no tenía tendencias depresivas, ni había señales previas de querer quitarse la vida. ¿Accidente? El calor extremo y las condiciones del desierto podrían haber provocado confusión o alucinaciones, lo que llevó a una muerte accidental. Pero, ¿por qué estaba sin ropa? ¿Homicidio o encubrimiento? Algunos creen que Kurt fue asesinado y su cuerpo abandonado allí. Las versiones de que él hablaba de estar vigilado y su salida abrupta sin objetos personales alimentan esta teoría. El caso fue cerrado como muerte indeterminada, pese a las exigencias de la familia por una investigación más profunda. La madre de Kurt, Paulina González, ha realizado campañas públicas y entrevistas para mantener viva la memoria de su hijo y exigir respuestas. Puesto 4. El crimen de Viviana Aeger. Una desaparición en una casa segura, un cadáver oculto por 42 días, y un misterio que aún deja dudas. Una mujer desaparece misteriosamente de su hogar en Puerto Varas. Su esposo, Jaime Anguita, reporta que podría haberse suicidado. 50 días después, su cuerpo aparece en el entretecho de la misma casa. ¿Cómo estuvo allí todo ese tiempo sin ser detectado? Años después, un ex empleado de la familia confesó haberla asesinado, por encargo del esposo. Pero las contradicciones en el testimonio y la ausencia de pruebas claras dejaron a muchos convencidos de que la historia completa jamás fue contada. Viviana Aeger tenía 42 años. Era contadora de profesión, madre de 2 hijas, y esposa de Jaime Anguita, un ingeniero y empresario con una posición económica estable en Puerto Varas, una ciudad tranquila del sur de Chile. Días después de la desaparición, en un giro estremecedor, el cuerpo de Viviana fue encontrado en el entretecho de su propia casa, en avanzado estado de descomposición. En 2015, 5 años después del crimen, un ex empleado de Jaime Anguita llamado José Pérez Mancilla fue detenido. Confesó haber asesinado a Viviana Aeger, por encargo del propio Anguita. Según Pérez, él me pagó para que entrara a la casa, la matara, y lo hiciera parecer un secuestro. Pérez explicó que entró a la casa, y tras reducir a Viviana, la asfixió.
Luego escondió el cuerpo en el entretecho por orden de Anguita. Aseguró que Jaime incluso le pagó 5 millones de pesos chilenos por el trabajo. En el juicio, José Pérez fue condenado a 10 años de cárcel como autor material del crimen. Jaime Anguita fue absuelto por falta de pruebas concluyentes sobre su participación. ¿Por qué este caso aún genera polémica? La frialdad con la que Jaime Anguita hablaba en entrevistas dejó una mala impresión pública. La familia de Viviana, especialmente su madre y su hermana, siempre han afirmado que Jaime está involucrado. El hecho de que el cuerpo estuviera oculto en la misma casa todo ese tiempo, y que nadie lo encontrara, aún parece inverosímil. Como autor intelectual, el tribunal consideró que la única prueba contra Anguita era la declaración de Pérez, y no había evidencia física que lo involucrara directamente. Este caso se convirtió en tema de documentales, podcasts, libros y reportajes en todo Chile. Incluso Netflix lanzó una película inspirada en el caso titulada 42 días en la oscuridad, con algunos elementos ficcionalizados pero claramente basados en esta historia. Puesto 3. El caso de Jorge Matute Homs. Una salida nocturna, años de silencio, y un cuerpo que apareció 5 años después con más preguntas que respuestas. Conocido simplemente como Coque, este estudiante universitario de 23 años desapareció tras una fiesta en la discoteca La Cucaracha, en Concepción. Durante años, hubo silencio absoluto. En 2004, su cuerpo fue hallado a orillas del río Biobío. Autopsias posteriores revelaron rastros de pentobarbital, un sedante poderoso. Nadie ha sido responsabilizado, y los testigos clave simplemente desaparecieron del mapa. Jorge salió con un grupo de amigos a una discoteca llamada La Cucaracha, ubicada en Talcahuano, en la región del Biobío. La noche transcurrió sin mayores problemas, pero pasadas las 5 de la mañana, después de que uno de sus amigos tuviera un altercado con guardias del local, Jorge desapareció misteriosamente. Durante 5 años, la familia de Jorge, en especial su madre María Teresa Homs, encabezó una intensa campaña mediática para exigir justicia y mantener viva la búsqueda. Se realizaron múltiples diligencias, interrogatorios y teorías. 5 años después de su desaparición, el cuerpo de Jorge fue hallado en la ribera del río Biobío, cerca del puente Yacolén, a solo 18 kilómetros del lugar donde fue visto por última vez. Lo perturbador es que el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, aunque extrañamente bien conservado para haber estado expuesto tanto tiempo. No había signos evidentes de violencia. Los peritajes iniciales no pudieron determinar la causa de muerte. Años después, en 2015, un nuevo informe forense reveló algo escalofriante. En los restos de Jorge se encontró pentobarbital, un barbitúrico potente usado como sedante en animales y en medicina, pero también en procedimientos de eutanasia y ejecución letal. ¿Qué implica esto? Jorge fue drogado antes de morir. El fármaco no está disponible de forma libre, lo que sugiere participación de profesionales o personas con acceso restringido. Se descarta entonces una muerte accidental o natural, hubo intervención de terceros. Hasta hoy, no hay detenidos. El caso sigue formalmente abierto. Varias líneas investigativas apuntaron a personas ligadas a la discoteca, pero nunca se logró una condena. La jueza Carola Rivas, quien lideró nuevas diligencias entre 2014 y 2019, sostuvo que la investigación original fue negligente y hubo ocultamiento de pruebas. Puesto 2. El asesinato del matrimonio Lutzinger-Mackay. Una madrugada violenta, una familia atrapada, y un país dividido entre justicia y conflicto ancestral. Durante la madrugada, un matrimonio de ancianos muere calcinado en su hogar tras un ataque incendiario en la zona de Vilcún. El hecho desató una fuerte polémica en el contexto del conflicto mapuche. Varias personas fueron detenidas y liberadas por falta de pruebas. El caso ha sido reabierto varias veces, y aunque hay teorías, ninguna verdad ha sido comprobada. La pregunta sigue: ¿justicia o venganza mal dirigida? Werner Lutzinger-Lemp, de 75 años, y su esposa Viviane Mecá, de 69, eran un matrimonio de origen alemán, propietarios de un finca, llamado Granja Lumahue, ubicado en la zona rural de Vilcún, región de la Araucanía, Chile. Pertenecían a una familia tradicional de colonos suizos alemanes, con larga historia agrícola en la región. Durante la madrugada, encapuchados armados ingresaron al fundo y atacaron la vivienda del matrimonio. Los agresores incendiaron la casa con ellos dentro, mientras disparaban desde el exterior para evitar que escaparan. El matrimonio intentó pedir ayuda. Werner alcanzó a hacer una llamada a carabineros mientras la casa ardía.
Cuando llegó la policía, la casa ya estaba en llamas y los 2 cuerpos calcinados fueron hallados entre los escombros. ¿Por qué este crimen fue tan impactante? Fue considerado un atentado terrorista por parte del gobierno chileno. Se relacionó inmediatamente con el conflicto mapuche por tierras ancestrales. Ocurrió un día después del aniversario de la muerte de Matías Catrileo, un joven mapuche asesinado por carabineros en 2008, lo que levantó sospechas de una posible acción de represalia. El caso tuvo múltiples procesos judiciales, absoluciones, anulación de juicios y condenas. Acusado principal, Celestino Córdoba. Un machi, autoridad espiritual mapuche, fue encontrado herido por carabineros cerca del lugar del ataque, con una bala en el pecho. Se afirmó que su sangre coincidía con restos hallados en la casa incendiada. El juicio más largo del caso. En 2018, se llevó a cabo un segundo juicio contra otros 11 imputados, en su mayoría mapuches, incluyendo a miembros de la familia Trangol y Huenchuyán, acusados de organizar el atentado. Todos fueron absueltos por falta de pruebas. El tribunal señaló que las pruebas eran débiles, contradictorias o insuficientes. Esta decisión generó indignación entre sectores políticos y familiares de las víctimas, mientras que comunidades mapuches celebraron el fallo como una victoria frente a acusaciones infundadas. En 2014, fue condenado a 18 años de prisión por el delito de incendio con resultado de muerte. Siempre negó su participación y afirmó que fue herido en otro contexto. El juicio más largo del caso. En 2018, se llevó a cabo un segundo juicio contra otros 11 imputados, en su mayoría mapuches, incluyendo a miembros de la familia Trangol y Huenchuyán, acusados de organizar el atentado. Todos fueron absueltos por falta de pruebas. El tribunal señaló que las pruebas eran débiles, contradictorias o insuficientes. Esta decisión generó indignación entre sectores políticos y familiares de las víctimas, mientras que comunidades mapuches celebraron el fallo como una victoria frente a acusaciones infundadas. Este crimen no puede entenderse fuera del conflicto territorial entre el Estado chileno y comunidades mapuche. La familia Lutzinger es emblemática del conflicto agrario, por poseer tierras que grupos mapuche reclaman como ancestrales. Para el Estado y los medios, fue un acto terrorista. Para muchos mapuche, Celestino Córdoba fue criminalizado por su rol como machi y activista. Puesto 5. El extraño suicidio de Paulina Urrutia Araya. Y el más extraño de todos. Paulina era una joven brillante de 23 años, estudiante de medicina. Su cuerpo apareció en el río Mapocho, y se declaró un suicidio. Pero su familia no cree en esa versión. Aseguran que Paulina estaba feliz, que no había señales de depresión. Además, su celular desapareció misteriosamente y nunca se encontró. Hasta hoy, muchos creen que alguien quiso que pareciera un suicidio, y logró salirse con la suya. Lo que pasó con Paulina Urrutia Araya no solo fue trágico, fue inquietante. Las autoridades dicen que se quitó la vida. Pero los mensajes borrados, el miedo que expresaba, y la falta de investigación hacen pensar lo contrario. ¿Fue realmente un suicidio, o una muerte encubierta bajo el silencio del poder? Según versiones de conocidos, Paulina desapareció un viernes tras asistir a una reunión universitaria. No volvió a casa, no respondió llamadas, y su celular fue apagado ese mismo día. La denuncia por desaparición fue interpuesta el domingo. Durante 3 días no hubo pistas. Hasta que un transeúnte encontró su cuerpo flotando en un tramo del río Mapocho, en las afueras de la ciudad. ¿Qué opinas tú? ¿Fueron simples errores en la investigación, o hay algo más oscuro detrás de estos casos? Cuéntamelo en los comentarios. ¿Cuál de estos crímenes te dejó más helado? ¿Conoces otro caso chileno que merezca ser contado? En este canal seguimos explorando los misterios sin resolver, crímenes perturbadores y leyendas urbanas que muchos prefieren ignorar. Si te apasiona el misterio, lo oculto y lo inexplicable, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Le des me gusta a este video y lo compartas con alguien que no tema mirar a la oscuridad de frente. Esto fue Zona Sin Límites, donde el terror, la intriga y lo inexplicable no tienen fronteras. Hasta la próxima, y recuerda, no todos los casos cerrados están realmente resueltos.